Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos todos a esta sesión número 3 de CPASPAP de inglés. Mi nombre es Luisa Hernández y soy docente de inglés del Instituto Virtual de Lenguas y actualmente trabajo desde el CEAT de Acasí. Entonces, bienvenidos todos. Espero que esta sesión sea pues de su agrado, que todos aprendamos algo. Y lo que yo espero, pues mis expectativas con esta sesión es que ustedes tengan la oportunidad de participar y de practicar pues inglés, ¿no? Algunas normas, los micrófonos apagados, siempre es importante que mantengan los micrófonos apagados para no interrumpir con la sesión. Sin embargo, Profe, qué pena interrumpirla. sí, cuéntame. Lo que pasa es que yo en el momento me encuentro trabajando. ¿Esta sección queda grabada en algún sitio para yo poder acceder al enlace? Sí, sí queda grabado. ¿Y en qué lugar puedo encontrar el enlace? Nicole, ¿tú sabes en qué lugar de pronto las personas pueden acceder al video de esta grabación? Nicole dice que les llega el correo. Sí, profe, les vamos Listo. a... Muchísimas gracias, profe. Pues la verdad yo me tengo que retirar porque yo estoy trabajando en el momento. Listo, dale, Luisa, no hay inconveniente. Bueno, Dale, profe, gracias. como les iba diciendo, las normas son, pues, básicamente micrófonos apagados. Sin embargo, me parece importante que en el momento en que yo necesite o yo pida alguna participación, tienen totalmente acceso a abrir su micrófono y a participar. ¿Listo? La idea no es obligar a nadie a participar, pero la idea es que la clase sea muy participativa y para que pues de esta manera sea amena y ustedes puedan aprender. ¿Listo? En el chat de la reunión están dejando el link de asistencia para que por favor los que están acá ingresen y lo llenen y pues de esta manera también les pueda llegar la información y el link de la grabación de esta clase. Entonces, bienvenidos todos una vez más. Esta es la sesión número 3, ya llevamos 2 sesiones más. Y hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Básicamente vamos a tocar 3 temas en esta clase. La primera es el tema del presente, el pasado simple, past simple o simple past, de regular and irregular verbs, and simple past activity, ¿sí? Vamos a centrar esta clase básicamente en el uso del pasado, el pasado simple en inglés, cómo funciona, cuáles son las reglas gramaticales y a partir de allí vamos a hacer diferentes ejercicios que logren evidenciar que realmente sí entendimos el tema, ¿listo? Otra cosa, si tienen preguntas, también lo mismo, de manera ordenada, pues hacemos las preguntas que sean necesarias. Entonces, básicamente al final de la sesión vamos a hacer un checklist de que estos 3 temas fueron vistos y pues ojalá todos los hayan aprendido al final de la sesión. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con el tema del simple past tense. ¿Para qué usamos el simple past? We use the past to talk about something that happened once in the past, cosas que pasaron una vez en el pasado, something that happened several times in the past, cosas que pasaron muchas veces en el pasado, or something that was true for some time in the past, o algo que pasó o que fue verdad en algún momento del pasado. Por ejemplo, cuando hablamos de historia, generalmente utilizamos siempre el pasado simple, ¿listo? También para hablar de cosas que pasaron repetidamente en un momento específico en el tiempo o algo que pasó en un momento específico, solamente una cosa, ¿listo? Estos son los 3 usos significativos del pasado simple en inglés. Que vamos a ver ahora cómo funciona la estructura del pasado simple. Realmente es muy básica, pero como todo, tiene sus formas y su manera de aprender, ¿no? En el inglés manejamos 3 formas de hablar de oraciones en todos los tiempos verbales, ¿cierto? La forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Vamos a iniciar hablando de cómo funciona la estructura del pasado simple en forma afirmativa. Or in positive form. Es lo mismo, affirmative o positive funciona de la misma manera. Entonces,
Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los sujetos. Entonces, lo primero que vamos a poner es el sujeto, seguido por el the verb in the past. Verb in the past, y más adelante les voy a mostrar cómo funcionan los verbos en el pasado. No sé si ustedes recuerdan, si han tomado clases de inglés, que siempre vemos los verbos en inglés en 3 columnas. Bueno, en este caso vamos a hablar de la segunda columna, que siempre hablamos de que hay que aprendernos los verbos regulares y irregulares. Bueno, vamos a hablar precisamente hoy de esos verbos en la segunda columna. Y terminamos con el complemento de la oración. Aquí tenemos un ejemplo que dice, I was at a party yesterday. Yo estuve en una fiesta ayer. Was es el pasado del verbo be. Was es el pasado del verbo be para que lo tengan en cuenta. Y tenemos otro ejemplo. They were at a party yesterday. Ellos estuvieron. Entonces, fíjense que el verbo be, el to be, el pasado del verbo to be es el siguiente. Utilizamos para los siguientes sujetos. Entonces, fíjense, para I, he, she or it utilizamos el verbo en pasado was. Es decir, por ejemplo, el pasado de I am es I was. De his, he was. ¿Listo? Y para los siguientes sujetos, es decir, you, we, and they, utilizamos were. ¿Alguien tiene alguna pregunta por el momento? Hasta el momento, ¿verdad? De este tema. Recuerden que vamos hasta ahora en el pasado del verbo to be. Y ahora vamos a ingresar un poco a los otros verbos. ¿Listo? Entonces, para I, he, she, or it, was, and para you, we, or they, were. ¿Listo? Siempre va a funcionar de esta manera. Recuerden, to be, el pasado del verbo to be. Vamos a practicar entonces un poquito cómo funciona esto. Esperen un segundo y vamos a ingresar aquí. Ustedes pueden ver mi pantalla normal, ¿sí? Sin ningún inconveniente. O están viendo las diapositivas o la página web. Las diapositivas, profe. Ah, ok, creo que se comparte solamente una ventana. Esperen un segundo, entonces compartimos. Segundo. Listo. Entonces, ahí pueden ver la página web que yo estoy mostrando o no se ve aún. Sí, señora, ya se ve. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio teniendo en cuenta lo que acabamos de ver de el pasado del verbo to be. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los sujetos que manejaban was? ¿Alguien me los puede decir? ¿Alguien tiene alguna idea? Los sujetos en primera persona. Listo, perfecto. Entonces vamos. I, was or were. ¿Quién me ayuda acá? Was. Was. I was in Canberra last spring. ¿Ustedes saben cuál es la capital de Australia? ¿Alguien sabe cuál es la capital de Australia? ¿De casualidad? ¿No? No pasa nada si no saben. Cuéntenme. ¿Alguien sabe cuál es la capital de Australia? Andrea, cuéntame. Andrea tiene la mano arriba. Es Canberra. Muy bien, Canberra es la capital de Australia. Mucha gente piensa que es Sydney, pero realmente la capital de Australia es Canberra. Luego tenemos we. ¿Qué utilizamos? ¿Cuál auxiliar, cuál verbo en pasado utilizamos para utilizar we? Was or were? Were. 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 Entonces, we were at school last Saturday. Nosotros estuvimos en el colegio el pasado sábado. Tina. Tina was or Tina were?
¿Cuál es la respuesta acá? Was. Tina was at home yesterday. Muy bien. Vamos con he. He was. He was happy. Era feliz. Robert and Stan was or were Gary's friends. ¿Cuál sería la respuesta acá? Were. Were, muy bien. Y seguimos con you. You was or You you were. were. Muy bien. Ese es un error común. Casi siempre ponen you was. Entonces, pendiente a esto, siempre es you were. You were very busy on Friday. Then we have they. They was or they were. They Were. were. They were, muy bien. I Was. was in the museum. Muy bien. And she She was. was in South Africa last month. And Jessica and Kimberly was or were. Were. Jessica and Kimberly were because ellas están reemplazando al pronombre personal ellas, ¿verdad? Vamos a chequear las respuestas a ver cómo les fue. No, efectivamente todo estaba muy bien. Este tema realmente es muy fácil. El tema del presente, el pasado, estoy confundida con el presente del pasado, el verbo to be. ¿Listo? La idea cuál es practicar. Generalmente si uno practica, estos temas son de práctica. Si uno practica lo logra hacer muy fácil. ¿Listo? Vamos entonces con la forma negativa. Ya vimos la afirmativa o positiva, ahora vamos con la forma negativa. Para la forma negativa utilizamos de la siguiente manera. El sujeto, usamos siempre con el sujeto de la oración. Seguimos con el auxiliar was or were, más not, seguido por el verbo o por el complemento. ¿Listo? Ejemplo, I was not at the restaurant last night. ¿Listo? Recuerden que este was not o este were not también tiene una contracción, ¿no? Wasn't or weren't. No siempre lo van a encontrar de la forma completa, como aparece acá, que es was not or were not. ¿Listo? Aquí tenemos dos ejemplos claros. El primero dice, I was not at the restaurant last night. Y el segundo, they were not at the restaurant last night. Esa es la forma de negar con el pasado simple, el verbo to be. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, la contracción me gustaría dejárselas escrita en el chat. Entonces, fíjense que la contracción es wasn't y weren't. ¿Listo? Esa es la contracción de el was not y el were not. Bueno, vamos entonces a ver cómo funciona. Bueno, ahí está. Y vamos a ver unos key facts acerca de esto. Funciona exactamente de la misma manera que en forma afirmativa. I, he, she, and it funcionan con wasn't y you, we, and they con weren't. Vamos a practicar otra vez a ver cómo les va con estos ejercicios. Entonces, vamos con los ejercicios a ver cómo les va ahora. Están viendo la página, ¿cierto? Sí, señora. Listo, perfecto. Vamos con el primer ejercicio. Nos va a mostrar, nos va a pedir forma afirmativa y forma negativa. Entonces la primera dice, it was very cold there. It wasn't hot. La primera dice, I was happy. And I Wasn't. wasn't sad. What about the third one? They Were. were working. And they Weren't. weren't playing. Ellos están trabajando, no están jugando. What about the dog? Here we have the dog. The dog fast. So what do we use? Were. Where? The dog were fast. It weren't, según lo que estamos haciendo, ¿cierto? Weren't. What about this one? You. Were. You were in Canada. And You weren't. Weren't. You weren't in Italy. What about my dad? My dad Were.
My dad were. He. The answer. ¿Cuál es de were, weren't? ¿Sí? ¿Seguros que está todo bien? No, he wasn't. Ah, bueno. My dad was. Bajo Yo les, wasn't. ajá, por eso yo les dije, hay que tener mucho cuidado porque uno tiende a confundirse. ¿Listo? Vamos a chequear los ejercicios a ver cómo les fue. But was. ¿Cuál? ¿Cuál? El Disculpe. You was in Canada. You was, ok. ¿Seguros? No, you were. You were. Ah, sí, claro que sí. Piense que al principio parecía un tema un poco muy fácil, pero pues si uno se va dando cuenta, sí tiende uno a confundirse si no practicas. Básicamente eso. Vamos a chequear cómo les fue. Realmente aquí les fue más o menos porque, por ejemplo, the dog. ¿A qué sustantivo reemplaza dog? Si yo digo el perro, ¿a qué sustantivo reemplaza? ¿He? ¿Él? Sí, señora. ¿Seguros que he? ¿No sería más bien que el perro reemplaza it? Sí. Ajá. Bueno, entonces fíjense que ustedes pusieron en el ejercicio que perro funcionaba con were. Entonces, bueno, fíjense que simplemente es una cuestión de pues que a veces hay que poner atención al uso del auxiliar en las oraciones. Bueno, vamos ahora con la forma interrogativa o de question form of verb being past. Entonces, fíjense cómo funciona. Resulta que cuando hacemos oraciones de manera interrogativa, vamos a girar un poco la oración. ¿Qué hacemos? Comenzamos con el auxiliar, es decir, en este caso, was or were, seguido por el sujeto, por el verbo más el complemento. ¿Listo? Ejemplo, was he at the swimming pool yesterday? ¿Estaba él en la piscina ayer? Were they at the swimming pool yesterday? Entonces simplemente empezamos con el was o el were, seguido por el sujeto, seguido por el resto de la oración. ¿Listo? Es más fácil, simplemente se invierte el sujeto y el auxiliar. Comenzamos con el auxiliar, seguimos con el sujeto. Vamos a chequear un cuadrito que me parece importante. Entonces, fíjense que este cuadrito nos muestra como de forma afirmativa qué auxiliar utilizamos con cada sujeto, de forma negativa qué auxiliar utilizamos con cada sujeto. Básicamente siempre pues los mismos utilizan los mismos, solamente que en el negativo se niega y en el interrogativo lo ponemos al principio. No, es decir, invertimos los lugares del auxiliar, ¿cierto? Vamos a hacer una práctica más a ver cómo nos va. Recuerden, tengan claro cuál es cuál. Vamos a ver. Listo. Entonces, empezamos con la práctica. Tenemos la primera oración. Dice, he sick yesterday. He were, was o is. Aquí vamos a jugar con el tiempo presente y con el tiempo. He were o he was. He was. He was, claro que sí. Vamos con la siguiente. I in football teams last year. He was. I was. I was, muy bien. What about this one? You at school yesterday? Were. Where? This were or this were? Because the pronunciation is the same. Second. The second one, okay, perfect. So what about this one? She late for school today. She wasn't, she weren't, she isn't. Wasn't. Bueno, fíjense porque aquí también estamos jugando con el verbo be en presente. O sea, isn't, que es no, ¿cierto? Y también en muchas oraciones nos ha aparecido is. Entonces, ustedes también tienen que tener en cuenta la marca de tiempo que les muestra cada oración. Cuando habla de ayer, utilizamos pasado, claro, pero si hablamos de hoy, porque aquí está hablando de hoy, ¿qué utilizamos? Pasado o presente.
Presente. Ah, bueno, y Presentes. eso es algo importante que ustedes también tienen que tener en cuenta a la hora de responder, ¿sí? Porque pues muchas veces en muchos textos no les van a decir, ay, no, pues aquí solamente es presente simple o pasado simple. Yo sé que en este momento lo estábamos viendo, pero pues también es importante tener en cuenta esas marcas de temporalidad que nos dan las oraciones. Vamos con la siguiente. Where, que significa dónde, where your brother and sister last weekend. Last weekend, la semana pasada. Where Where, ¿qué? No te entendí, discúlpame. are. Where are. Pero están hablando de la noche pasada. Se pasó. No, es que De yo había las... visto, No te entendí. ¿Puedes volver a repetir, por favor? yo había visto esa pregunta. Ah, ok, bueno, listo. Entonces, puedes responder esta, where es dónde. Recuerden que también las preguntas se pueden comenzar con una WH question. ¿Dónde, cuándo, cómo? Listo. Aquí están preguntando dónde y cuál sería el auxiliar que usaríamos. Recuerden que están hablando de la semana pasada. Por ende, sí tenemos que utilizar pasado. ¿Cuál es la respuesta? Your brother and sister. Alguien en el chat creo que. Where, muy bien, ellos, muy bien. Y ahora vamos con esta. Ahora sí, ¿quién había dado la respuesta a esto? We weren't. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Were not o weren't? The second one or the third one? ¿Cuál es la Weren't. respuesta? Weren't, muy bien. Esta no funciona, eso está mal. Listo, vamos con esta. It's sunny and hot yesterday. We are talking about yesterday, el día que pasó, ayer. So, it was very good. Listo, vamos a terminar el ejercicio. Bueno, creo que dos quedaron mal. Me gustaría revisar cuáles fueron. No sé por qué quedó mal, pero bueno. Listo. Entonces, lo que les digo, fíjense que los ejercicios son fáciles, es como más cuestión de práctica. Si tienen algún momento el tiempo de revisar algún recurso en línea, sería interesante estos tiempos verbales, los iniciales, lo que es presente simple, pasado simple, son de muchísima práctica, aunque parezcan muy obvios al principio. Listo, vamos a hablar entonces, ahora sí, ya pasamos el pasado del verbo to be. Vamos a comenzar con el pasado simple. Pasado simple es donde utilizamos los verbos de forma pasada. Ya vimos el primero, que es el más importante, que es el pasado del verbo to be. Ahora sí vamos a entrar un poco más en materia en el tiempo pasado. Para hablar del tiempo pasado también tenemos tres tipos de oraciones y son exactamente las mismas. Afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos a iniciar de nuevo con las oraciones afirmativas o positive forms in simple past. Para hacer estas oraciones utilizamos el sujeto, como siempre, los sujetos que ustedes quieran, I, you, we, she. El verbo en pasado, ya vamos a ver estos verbos en pasado, y el complemento de la oración. So, here we have two examples. The first one says, I woke up at 6 a.m. yesterday. Yo me desperté. Aquí el verbo no fue que yo fui, que yo era. Aquí el verbo es despertarse. Entonces, fíjense que el verbo wake en presente, aquí está en pasado. El verbo wake up está en pasado, que es woke up. ¿Listo? I woke up at 6 a.m. yesterday. They woke up at 6 a.m. yesterday. Entonces, aquí los verbos realmente no cambian con el sujeto. Los verbos cambian en general. ¿Listo? No es como que aquí unos funcionan con I, you, she, he, y no. Aquí todos los verbos funcionan de la misma forma, pero los verbos cambian de su forma presente o de su forma presente a pasado. Ya vamos a ver cómo es que cambia. Entonces, tenemos dos formas de utilizar los verbos en pasado simple. La primera forma son los verbos regulares. Los verbos regulares son los más fáciles. ¿Por qué? Porque son los verbos a los cuales les agregamos de o ed o ied. O sea, simplemente les agregamos al final el ed y automáticamente quedan siendo verbos en pasado. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo funcionan de esta manera los verbos. Aquí dice, existen los verbos que les dije,
los que cambian. Por ejemplo, I was cambia, es el verbo be y cambia, puede ser was o were dependiendo del sujeto. Tenemos los verbos que se les agrega ed, como por ejemplo work, que queda worked, I worked as a right rat home. El verbo be, que para you, we and they es were también, we were students. Tenemos los verbos a los que les ponemos ied al final, todos son los verbos que terminan en y. Entonces les cambiamos esa y por una i latina y quedan started. I started in the university. El to be otra vez de he, she or it, que es was, ya como lo vimos ahorita. Por ejemplo, she was Spanish. Y finalmente tenemos esos verbos que son los irregulares, es decir, que no se les pone ed, sino son verbos que cambian totalmente, tal y como es el verbo be que cambia. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es el verbo come, que cambia por came. A veces les cambia una letra, a veces cambian totalmente el verbo. Entonces, hay una lista inmensa de esos verbos. Mi recomendación es que siempre se aprendan los más importantes o los que más se usan, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar por las reglas de los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos a los que les ponemos ed al final y automáticamente les damos el sentido de pasado. Pero para este ed hay algunas reglas. Ejemplo, la primera regla. Los verbos que terminan en simplemente les agregamos de. Lift, lift, stare, stared, y ya automáticamente quedan en pasado. Ahora, los verbos que terminan en vocal más y, les agregamos ed. Ejemplo, stay, stayed. ¿Ven? Aquí no se le cambió la y, sino que simplemente se le agregó ed. Luego tenemos que los verbos que terminan en consonante y, que es como study o try, por ejemplo. Entonces terminan en consonante, es decir, cualquier letra que no sea una vocal, y, le cambiamos esa y por una i latina y le agregamos ed. Entonces tenemos el verbo try, que es intentar, y queda tried. Aquí tenemos otro ejemplo, carry, carried. Ahora, tenemos la norma que nos dice que cuando un verbo tiene una sílaba con una vocal y termina con una consonante doble, al final se le agrega ed. Entonces miren, consonante, vocal, consonante. Esa es la regla. Consonante, vocal, consonante. Le doblamos esa última y le agregamos ed. Entonces, miren, hay pocos de estos realmente. No es como que hayan muchísimos. Entonces quedan not, noted. Rip, ripped. ¿Listo? Fíjense, se les dobla la última consonante y se le agrega ed. Y el último es que tenemos que, cuando tenemos es que esta norma es más de como de escucha, cuando hay un verbo con dos sílabas y que digamos que la acentuación del verbo está en la segunda sílaba y termina con una consonante, se dobla y se le agrega como esta, commit, ¿ven? Commit. El acento está en la segunda sílaba, le agregamos una T más y se le agrega yo sé que parecen muchas normas, que parecen muy difícil, pero realmente los verbos regulares son los más fáciles porque uno simplemente sabe que les agrega y pues uno va viendo por el camino el que se ve rarito, el que ya sabe uno que le pone ied o que le dobla la consonante y le agrega D. ¿Listo? Parecen muchas normas, pero se los prometo que es más fácil de lo que parece. Ahora, tenemos los que son un poco más complejos, que son los verbos irregulares. ¿Por qué complejos? No son difíciles, pero básicamente no los tenemos que memorizar, ¿cierto? Son estos verbos que en presente son unos y en pasado cambian totalmente su forma. Entonces, fíjense algunos ejemplos de verbos irregulares. Buy, que es el verbo comprar, cambia a bought. Run, ran. Swim, swam, go, went. Entonces, fíjense que yo les decía, algunos cambian totalmente como buy, que pasa a ser bought. Run solamente cambia una letra, una vocal, cambia de run a ran. Swim igual, cambia solamente a swam. Y go cambia totalmente porque go es went. ¿Listo? Aquí tenemos algunos ejemplos. We went shopping last Saturday. Nosotros fuimos a comprar el pasado sábado. I bought some groceries a month ago. Compré algunas cosas para la casa el mes pasado. She swam in the river on her last vacation. Ella nadó en el río en sus vacaciones pasadas. Generalmente,
todas estas expresiones en pasado van acompañadas con una expresión de tiempo. ¿Cuál es esa expresión de tiempo? La que está aquí en rojo. La Saturday, el pasado sábado, el mes pasado, las vacaciones pasadas, ayer, el mes pasado, antier. Listo, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, vamos a mostrar acá una lista de los verbos más comunes e irregulares, que son como los que son un poco más complejos. Son los más comunes, son los que uno se empieza a aprender, son los más básicos. ¿Listo? Tenemos swim y lo que yo les decía es de estas listas que tienen 3 columnas. En este momento solamente vamos a ver la columna del medio. El verbo en presente swim, en pasado swam. Teach, que es enseñar, taught, en pasado. Buy, bought, speak, spoke. Do, que es uno básico, do, hacer. Did, sell, vender. Sold, were, este were no es el mismo que el otro y se escribe diferente para que lo tengan en cuenta. Ese es el verbo usar. Were, read, leer. Read es un verbo irregular y queda exactamente igual. Read. Hear, que queda heard. Espera, borro esto para otro lado. Hear, heard. Eat, ate. Run, ran. Put es el mismo caso que read, queda exactamente igual. Put. Go, went. Cut, cut. Fall, fell. Drink, drank. Fly, flew. Choose, chose. ¿Listo? Preguntas hasta el momento respecto a los verbos regulares e irregulares en el pasado simple. Recuerden que aquí solamente estamos hablando de los verbos para irregulares para el afirmativo del pasado simple. Afirmativo. ¿Preguntas? ¿O claro? Bueno, creo que no hay preguntas. Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, fíjense que aquí hay algunas frases en afirmativo y en negativo, ¿listo? Entonces, fíjense cómo funciona de esta manera. Aquí están las frases en negativo, en afirmativo, y aquí están en negativo. Yo quiero que ustedes me cuenten cuáles son las diferencias. ¿Qué ven de diferente en las frases afirmativas y las frases negativas en el presente simple? ¿Alguien nota alguna diferencia? ¿No? Que en las afirmativas se usan los regulares, ¿sí? Sí. Y en las negativas sí son los irregulares, más o menos. Yo quiero que tú veas bien. En las negativas están los verbos usando regulares o irregulares, o qué están usando en las negativas. En las frases negativas. ¿Cómo están los verbos en la frase negativa? ¿En presente? En presente, sí. Entonces, por eso yo les decía, estos verbos regulares e irregulares simplemente son para las frases afirmativas en pasado simple. Porque si ustedes acaban de dar cuenta, los verbos en negativo quedan en presente. O, pues eso en inglés se le dice base form, de forma base, base form. ¿Listo? Entonces, tenemos el primer ejemplo. I played a computer game. I didn't play chess. You studied math. You didn't study English. He watched a talk show. He didn't watch the news. She wanted to stay home. We cooked Italian food. We didn't cook Chinese food. They chatted online, perdón. They didn't chat very long. Entonces, fíjense que los verbos los necesitamos solamente básicamente para una forma verbal, que es la forma afirmativa. Entonces, el pasado simple funciona, ya vimos como la forma afirmativa, que es la forma más larga en el uso de los verbos regulares e irregulares, y en la forma negativa utilizamos el auxiliar did. Did para todo. Did not, y en su contracción, didn't, que es la forma que ustedes ven acá. Didn't. I didn't jump, y el verbo queda en su forma base.
Ahora, para preguntar simplemente invertimos. Ponemos el did, que es el auxiliar al principio, el sujeto y el verbo queda en su forma base y igualita. Aquí ya no necesitan pensar que si es regular o que si es irregular. La única forma verbal en la que necesitan pensar el verbo si es regular o irregular es para las frases afirmativas. ¿Listo? Por eso les decía, no es tan complejo porque al final solamente es, y no siempre escribe uno en afirmativo o en positivo. ¿Listo? Entonces, vamos a practicar a ver cómo nos va. Atentos a los verbos. Entonces, empezamos con la primera práctica de los verbos. Listo. El primer verbo, vamos a poner, son de los verbos regulares. ¿Listo? Entonces, la forma en presente del verbo es start. ¿Cómo quedaría en pasado? A, B, or C. First, second, or third. Start, start, or starts. Con ese. Start, ¿Cuál? ¿La primera, segunda o tercera? start, Start. Very good. What about this one? The verb in present. Which one is the verb in present? This one. You start. Very good. And you in past. What about past? Start, started. The same, right? He. En presente, ¿cómo quedaría? He. Presente simple. He. Start, start o starts. Aquí está el truco. Starts. Starts with S. ¿Por qué con S? ¿Alguien recuerda por qué tiene S? Porque a los de tercera persona se le agrega una S. Muy bien. Y en pasado, ¿cómo quedaría estar igual, no? Es un verbo regular. Para she, ¿cómo queda? Stars. Muy bien. Con S. Y en pasado, el pasado podemos decir que todos quedan con start, con ed, porque es un verbo regular. Ahora, para they, ¿cómo queda el verbo? ¿Con S o sin S? Sin S. Listo, muy bien. Para you, ¿cómo queda? Sin S. Sin S, muy bien. Para we. Sin S. Sin S, muy bien. Y para it, terminamos Con con S. it. Con S, muy bien. Entonces vamos a chequear el ejercicio, a ver cómo les fue. Listo, muy bien. Y vamos a continuar con la siguiente parte. Entonces, es importante el uso del pasado siempre, ¿no? Y el buen uso del pasado, porque es importante aprenderse los verbos. Vamos a ver un videíto que les va a ilustrar un poco y resumir un poco todo lo que yo les acabo de decir, porque pareció muy largo, pero pues realmente es algo muy simple. Entonces vamos a ver un video, ustedes me cuentan si están escuchando o no, ¿listo? Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? ¿Sí escuchan? ¿O no lo alcanza a escuchar? Ah, listo, perfecto. Entonces voy a ponerlo. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We flew kites. His kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books.
Let's go to the classroom. What did you do yesterday? I watched a science movie. What did you do yesterday, Mike? I made bulgogi with my dad. How was it? It was very delicious. We had a bulgogi party. I made cookies yesterday. I brought cookies for you. Thanks. Mmm, delicious. Let's role play. Entonces, fíjense todas las expresiones que usaron ellos simplemente hablando en pasado. Realmente no, lo que les decía no es un tema difícil, es un tema de práctica y se usa todo el tiempo. Si ustedes, yo siempre le digo a mis estudiantes, si ustedes dominan el presente simple y el pasado simple, tienen un camino ya recorrido largo en el aprendizaje del inglés. Vamos a hacer este ejercicio, ¿listo? Ay, perdón. Vamos a hacer este ejercicio. Me van a ayudar ustedes con las respuestas de los verbos en pasado. ¿Recuerdan la lista que vimos? ¿Alguien tuvo tiempo de tomarle foto? ¿Quieren tomarle foto para que me ayuden con las respuestas? ¿O ya se saben los verbos en pasado? Pueden ser regulares o irregulares. Went, Listo, entonces, last year I to England on holiday. El verbo es go. ¿Es un verbo regular o un verbo irregular? Irregular. Irregular. ¿Y cuál es el pasado del verbo go? went, Went. So the answer is last year I went to England on holiday. What about be? Este fue el primer verbo que vimos, el más importante. was, It was fantastic. Ah, la tercera es visit, que es un verbo regular. I visited lots of interested places. Tenemos la número 4, que es el verbo be otra vez. ¿Cómo quedaría la oración acá? I was with two friends of mine. Ok, perfecto. La persona que vaya a leer la respuesta, la oración completa, por favor. Tenemos la quinta. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría la oración completa? In the morning, we walked its streets. Muy bien. And what about this sixth one? In the evenings, we went to pubs. Oh, muy bien. And what about the seventh one? La séptima. The weather, ¿cómo se pronuncia ahí? No. The weather, el clima. The weather was fine. Muy bien. Y la octava. It was not rain a lot. It wasn't. Was Ujú, eso. muy bien. ¿Y qué tal la novena? ¿Cómo quedaría la novena? El verbo es sí. Ese verbo en pasado We es muy, saw, we saw, por la eso. película Saw. So, eso. Listo. ¿Y cómo quedaría la pregunta número 10? Where? Where were you spot? No sé cómo es el pasado. Pero fíjense que aquí estamos usando en pasado, o sea, no necesitamos otra vez el where, es pasado simple. ¿Cuál auxiliar utilizamos cuando hacemos oraciones en pasado simple? Where, ¿sí? No, nosotros que hablamos del did, Ah, sí. Where where did you spend your last your holiday? last holiday. Muy bien, listo. Entonces fíjense que no confundan los dos temas, ¿listo? Ahora, vamos a hacer algo. Y es que ustedes me van a decir cuál es el verbo que aparece, que necesitaríamos usar acá. Entonces, la primera pregunta, la primera oración dice, how your class today. Si le preguntamos eso a alguien, ¿cuál podría ser? Pensémoslo primero en español y luego la pasamos a inglés. ¿Cuál podría ser aquí la respuesta? ¿Cómo? ¿Cómo te fue en tu clase Sí, ayer? ¿Cómo te fue en tu o clase cómo ayer? estuvo tu clase ayer? How was your Bueno, class ¿cómo today? estuvo? Ujú. ¿Qué tal la segunda? A new cell phone, a new cell phone. Mike, a new cell phone. ¿Qué pasa con un nuevo celular? ¿Qué pudo haber hecho Mike con un nuevo celular? ¿Cuál podría ser la posible respuesta de Mike acá? Call, Bro.
Bought. Mike bought a new cell phone. The bell es una campana. La campana acaba de, Sonar, algo así, no sé. si alguien sabe cómo sonar en inglés, No me acuerdo. ¿cómo digo que me sonó el celular? Ring, run, Ring. Y el pasado de ring es rang. run. The bell Ahí es. just rang. Muy bien. Yo lavé los platos esta mañana. ¿Cómo quedaría? I watch it. I watch. Watch I it. did the. Pero también puede, digamos aquí la expresión también es yo hice los platos, digamos que es una expresión muy del inglés. I did the dishes. Muy bien, no pasa nada. Aprendimos algo nuevo. Y la segunda dice Janice, the door. The door. ¿Qué Open puedo hacer? the door. Answer puede ser respondió la puerta, pero puede ser open o puede ser closed. Cerró la Ah, puerta, pues. ¿listo? The kids y the box. Hay los niños y una caja. ¿Qué pudieron haber hecho los niños con la caja? No sé, jugar, no sé. ¿Jugar? Flattener, un verbo muy raro. Tenemos estos verbos ¿Qué como que significa? ¿Qué significa flatter? flattener. Realmente yo tampoco sé qué significa. Ven, buscamos flattener. Ah, ya sé qué significa flat. Espérate, a ver si es lo que estoy pensando. Como la planaron, flat es plano. Entonces, espera, Ah, sí, como sí que la es desarmaron. como que la desarmaron, sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. O como la extendieron, ¿sí? La caja. Sí, sí, era lo que estaba pensando, sí. Ujú, sí, exactamente es eso. Estoy viendo aquí en mi celu y sí, sí funciona eso, así. Porque flat también tiene otros significados, ¿no? Flat también es apartamento. Flat y piso. ¿Listo? Así donde someone stole my car. Alguien robó mi carro. Everyone had a good time at the party. Entonces miren que had es el pasado de have. They traveled all the way from Rio de Janeiro. And my handyman fixed Bill's window. Fix, arregló. ¿Listo? Entonces, lo que les decía es que los verbos irregulares es más de hacerle pues como un chequeo y aprendérselos realmente de memoria. Bueno, vamos a jugar un jueguito en Quizar. ¿A quién le va mejor con este tema de los verbos y con ese tema del pasado simple? Entonces los invito a que se unan a Quizzes. ¿Alguien ha jugado antes Quizzes? Les voy a dejar aquí en el chat. Join my quizzes. Joinmyquiz.com. Pueden ingresar acá y ya les doy el link para que ese no es el código, ya les doy el código para que ingresen. Y vamos a ver cómo les va en este quiz del past simple. Entonces, ay, Dios. Listo, ahora sí, vamos a empezar. Listo. Entonces vamos a comenzar con este juego. Ya les di, y este es el código. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sin ningún problema. Yo estoy esperando a que se unan. Les voy a dejar también el código en el chat para que lo puedan copiar y pegar. ¿Listo? Los estoy esperando, chicos, aquí en el jueguito. También se pueden unir a través del código QR si lo quieren hacer más fácil. Simplemente ponen su celu, el código QR y ya está. Pero también se pueden unir, pues, por la página de Quizzes. ¿Listo? Listo, ya llegó Janie. ¿Quién más? 2 minutos y los con los que se unan comenzamos.
¿Me puedes dejar ver el código, por favor? El QR. Mira, en el chat está por si lo necesitas. El link y el código. Listo, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Dana. Chicos, vamos para poder empezar con el juego. Listo, ya hay 3 personas. John ya entró. En 1 minuto empieza el juego con los que están. Recuerden llenar el link de asistencia, por favor, antes de terminar la sesión. Y a sus correos les va a llegar la grabación de esta clase, por si quieren volverla a ver, por si quieren resolver alguna duda con la grabación. Ahí en el chat lo acaban de volver a dejar, entonces para que estén muy pendientes y llenen su link de asistencia, por favor. Bueno, creo que nadie más se conectó, ¿no hay nadie más? ¿O alguien está intentando entrar para esperarlo? Listo, Nancy, John, Janie, Dana, and Catherine. Josh Linares también acaba de llegar, listo. Bueno, vamos a iniciar entonces con el juego de quizzes. Recuerden que todo es respecto al pasado simple. Entonces espero que les vaya muy bien. Vamos a ver qué tanto aprendieron en esta clase del pasado simple. Entonces, 5, 4, 3, 2 y... Bueno, fíjense que aquí a mí me muestran los puntajes. Los puntajes en los que ustedes van resolviendo, si les va bien, si les va mal. Entonces, fíjense muy bien a la hora de responder cada una de las preguntas y al finalizar hacemos una realimentación de cómo pueden ser las posibles respuestas. Entonces, atentos a responder las preguntas. Y también atentos a si es presente, pasado, pues por qué les están preguntando. Que muchas veces es algo que no tenemos en cuenta. Bueno, ¿cómo van? ¿Quién ya va por terminar? Yo puedo ver acá quién ya está por terminar. Bueno, va encabezando John, le sigue Dana, va Josh, Catherine, Jamie y por último Nancy. Vamos a ver quién gana. ¿Algunos sí le están funcionando las preguntas o hay a veces que se quedan como trabadas las preguntas? Pero pues yo espero que a todos les estén funcionando bien.
Bueno, mira, ya Johnny's on fire con las preguntas. Bueno, ¿cómo van? ¿Quién ya acabó? No, creo que no han acabado. Cuando el primero acabe, terminamos. Ahí Dana y Jenny se están compitiendo el segundo puesto. Vamos a ver cómo les va. Bueno, John sigue encabezando, sigue Ana, Janie, Catherine, Nancy y Joss. Bueno, creo que apenas John termine, se acaba el tiempo para que todos respondan las preguntas. Es como la media de tiempo, entonces vamos a ver cómo les va. Bueno, yo creo que mientras terminan, o bueno, ya están por terminar, creo. Ya 3 terminaron de 6. Podemos ir. Ya creo que falta solamente. Bueno, vamos a chequear las preguntas mientras tanto. Vamos a ir chequeando las preguntas para cerrar la clase del día de hoy. La primera pregunta decía, I to the movies yesterday. Teníamos como opción go, went, go or goes. ¿Cuál era la respuesta a esta pregunta? Hay 3 incorrectas de 6. Solamente 2.
Went, muy bien, John, bien. Si quieres, muy bien, puedes abrir el micrófono para responder. La segunda decía, she in the house when she was younger. She lived. Recuerden que el verbo lived es un verbo regular y lived en pasado. Vamos con la tercera. My cat a whole fish last night. Un gatico comiéndose un pez, entonces sería el pasado de it es ate. Vamos con la siguiente que dice I did not. Entonces, pasado en negativo. Y el verbo es hacer la tarea. I did not do the homework, so the teachers called me. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, choose the correct answer. Creo que aquí hay una correcta y 4 incorrecta. Entonces recuerde que aquí era una frase en negativo. Dice, la respuesta es, I didn't go to the mall yesterday. What is the simple past of write? El pasado del verbo write es wrote. What is the simple past of speak? Speak, spoke. Como el señor Spock, spoke. And then we have, what is the simple past of win? Won. And what is the simple past of study? Se lo vimos, studied, que cambiamos la Y por la I latina. Luego tenemos esta, what is the simple past of listen? Listen, con ed. The read, digamos que read quedaba igual, read, ¿verdad? And what is the simple past of play? Digamos que si había consonante, vocal, consonante, lo que hacíamos era simplemente agregar ed al final. Luego tenemos este que dice, what is the simple past of like? Like es un verbo regular, o sea que en pasado queda liked. Le agregamos como termina en e, le agregamos simplemente de al final de la oración. Luego tenemos, what is the simple past of lose? The past of lose es lost. Siempre se usa I lost. I lost. Y finalmente tenemos what is the simple past of buy, que fue uno de los que repetimos más, que era bought. The negative form, la forma negativa de la oración era didn't o didn't come, el verbo que acuérdense en forma base. Y luego tenemos que tenían que elegir la frase correcta. Did you go to school? Recuerden, los verbos quedan en forma base, en negativo e interrogativo. Completa la oración de forma negativa en la forma del pasado simple. We saw Davy in town a few days. No, era negativa. We didn't see. Y tenemos las dos últimas, que era completar. Entonces comenzamos con did you study, porque el verbo queda en forma base. Finalmente tenemos la pregunta correcta. ¿Cómo era? I didn't go to the mall yesterday. La misma. I didn't go. ¿Listo? Chicos, ¿tenemos preguntas o dudas? Vamos a ver. Tenemos Vamos a ver cómo quedó la tabla. Esperen un segundo. Quedó de primeras John, Jamie, Dana, Catherine and Nancy. Chicos, les agradezco mucho por haber estado en esta clase hoy, el día de hoy conmigo. Espero que todos tengan un gran día, que hayan aprendido algo y pues al final cumplimos todos los objetivos y vimos todos los temas de esta clase. Espero que tengan un gran día y recuerden llenar la lista de asistencia y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos y que tengan una gran semana. Y un gran fin de semana.